tuve que pedir disculpas que le había robado su leña. Llegamos al lugar a donde acampar, no sé. Hoy quiero hacer una stop y le quiero mandar un beso grande a mi mamá, que mi mamá pobre hoy estaba llorando. Ella sufre porque piensa que el nene está en Alaska sufriendo con miedo a que lo coman los osos, que se va a congelar, que hace mucho frío, que estoy tarde. Y nada, es muy difícil explicarle a mi mamá que yo estoy súper feliz, súper bien. Por más ella lo sabe, pero bueno, las mamás tienen eso, de esa protección y eso de querer que todo esté cerca suyo y seguro. Pero bueno, nada, vieja, gracias por cuidarme, gracias por estar. Te amo, ma. Te mando un beso grande y yo sé que ahora estás cortando clavos, pero bueno, estoy siendo muy feliz, vieja. El pollo lo tenía que despegar. Y nada, acá estoy, ma. Te mando un beso grande, grande de Glaciar Matanushka, Alaska, ma. Disfrutando mucho, mucho por acá. Beso grande, vieja. Como viene la noche. Miren cómo va pintando ese visazo. Costó el fuego, que está todo bastante verde. El ranchito ahí. La comida. La cabra. Qué hermosa postal, loco. Hay que postal. El reflejo de la moto. Y la carpita acá. Y el fire. Qué lujo. Oh. Buen día, people. Buen día, gente. Son las 7:30 de la mañana. Bueno, hay que buscar agua. ¿No pueden poner una canillita? Oh, ya hicimos la actividad del día, ¿eh? Con eso ya estamos. Muy buenas, people. Voy a mostrar cómo son las dietas mías mañaneras. Lo primero que hago, me preparo la avenita, unos sobrecitos de avena que son buenísimos. Ayer me encontré esta frutilla en el piso. Estaba buena, la lavé, así que la vamos a comer también. Y nada, estos cereales de mix para mí son una bomba. Me cargan una banda de energía. Y aparte me llenan, porque soy bastante hambriento y me gusta comer. Así le echo bastantito. Como ahí. Cerramos acá. Le echamos la frutilla. Ordenado, vale, no seas croto. Mezclamos. Tenemos listo el desayunito con café. El termo está lleno de café y acá también. Y les quiero mostrar cómo fue la acampada de hoy. Realmente estuvo increíble el lugar. Todo con las hojitas del otoño. Nada, es una cosa tan romántica. Y nada, estoy contento que estoy ordenando la moto. Aunque no porque parezca, esto está ordenado. Esto está más o menos ordenado. Tenía todo tirado. Y nada, recién puse en marcha la moto, arrancó al toque, ahora de vuelta, miren esto. Estamos al 100, medimos el aceite, estamos bien. No tenemos pérdida de gasolina, tensamos la cadena, lubricamos cadena. Vamos la poderosa. Y bueno, gente, empieza la ruta de este día en Alaska. Estamos yendo a ver si podemos ver. Queremos ver el glaciar Matanushka.
llegamos al glaciar Matanuska. Este es parte de uno de los más de 20.000 glaciares que se encuentran en Alaska. Es uno de los más grandes. Bueno, acá me explican, el agua se ve azul, ese color azul que tiene es por un mineral que hay acá en la tierra y por lo que se va derritiendo el glaciar. Es lo que hace. Qué bueno, estoy re contento con el tour. Voy a ver el glaciar. Think about glaciers, we don't think about black ice, do we? We think about blue ice. Yeah. Blue ice is only in the top 300 feet of glacial ice. So blue ice is still technically compressed snow. Compressed snow has billions of ice crystals because it's just compressed ice crystals. So there's a lot of facets that refract light. Now water naturally absorbs red and green, it refracts blue, so that's why we see the blue color in the top 300 feet. Now all of the ice out here is formed by the pressure of snow falling on top of snow. So the deeper we get, the more pressure it's under, therefore the denser it gets. But ultimately what's happening through that whole process, we're compressing oxygen out of the ice. Cannot compress water, but you can compress oxygen out of water. So the deeper we get into the ice, the less oxygenated it is. Now at the 300-foot depth, that's where you have enough pressure that's been built up that you actually create a molecular bond between all of the ice crystals that make up the ice. Therefore it becomes one singular solid at that point. No more facets to refract light, completely clear, so light starts passing through. Now, as we get a little deeper into the ice gets under-oxygenated. Under-oxygenated ice actually absorbs light at a very rapid rate. Like literally, if we chipped off a 1-inch thick piece of that, it would look. Oh, mira lo que tenemos para caminar arriba del hielo. Seven. I'm all out. I'm just kidding. Oh, no siento. Right? Yeah. Este hielo es black ice, hielo negro. Este hielo está así por la presión, porque es agua que se ha ido comprimiendo, se le fue yendo el aire por la presión y se hace hielo negro. Esto está abajo de todo este hielo azul que estamos viendo ahora. Se ve el hielo negro. Todo esto que se ve negro, ya es hielo, es puro hielo. A ver si vemos alguna grieta. En las grietas se ve súper deep, súper profundo para adentro. Claro, todo esto es hielo. A ver si hay alguna grieta acá. Acá vamos a frenar seguro. A ver. Es muy loco porque todo esto que uno va pisando, que piensa, cuando lo ve de afuera decís, ah, es tierra, es montaña. No, es todo abajo, es puro glaciar. Todo acá abajo de estas piedras, es todo glaciar. Solo la capa de arriba es así como piedra y después abajo todo glaciar. Increíble. Oh, yeah. Uno de mis otros sueños que tengo es ir al Himalaya. Y acá me siento como en el Himalaya, ¿no? ¡Qué chingón!
Este videito es para mi amigo Alan, el hijo de Memo, mi amigo de Coatzacoalcos. Que cuando yo estaba en México, Coatzacoalcos, el Caribe, yo estaba en México y le dije que le iba a mandar un videito acá, en el mero hielo. Mira. Desde Alaska, saludo para mi amigo el Memo de Coatzacoalcos y su hijito, el Alan. Ice cream. Miren, ojalá que se vea con la luz como cristales, como se va derritiendo el hielo. Aquí hay una cascada, cascada. A ver, está patinoso esta mierda. Yeah. ¡Qué color, loco! Mira lo que es esto, loco. ¡Qué colores! ¡Qué hermoso! ¡Qué bárbaro, loco! ¡Qué increíble poder estar acá! ¡Qué bueno! Yo recién tiré toda la artimaña para tomar ahí. Y el man le puse un cañito. The Connect has a lot. Chao, así fácil. This glacier does not have ice forms in it. Oh man, Yeah. this is great. Yeah, you come right up there. Perfect. That's about as far as we can. Yeah, this is good, the helmet. Now the helmet makes sense, right? Yeah. Whoa. It's very nice. Recién me explicaban, que me ayudó a traducir unos chicos chilenos que están acá, que este hielo azul de la caverna, un cubo de ese hielo pesa 50 libras. El hielo que tenemos en el refrigerador en la casa normal, el mismo cubo, el mismo tamaño, pesa 25 libras. Y el hielo negro, que es el que está comprimido más abajo, llega a pesar hasta 80 libras. Pero hay un hielo más profundo que pesa hasta 200 libras, el mismo cubo, el mismo tamaño del cubo, por la presión que tiene adentro. Wow, increíble. Villavicencio. Respira la publicidad. Está buena. Y acá se puede ver clarito mezclado, porque como los glaciares, algunos se van moviendo, entonces el agua que corre entre medio los va rompiendo y los va moviendo, y acá se han ido mezclando. Se puede ver el hielo negro, glaciar negro mezclado con el otro. Wow. A ver si ven en algún lado mejor. Es increíble. Increíble.
Que arranque la meditación de vuelta en la moto. 2 horitas hasta la próxima parada. Que empiece la meditación. Que empiece el show de nuevo. Start the game. ¡Ja!